Bienvenidos a Profecía Final, Historias de Reddit. Comencemos. Atrapé a mi esposa engañándome hace más de un año con el vecino. Se enviaban fotos y mensajes calientes. Decidí quedarme con ella por el bien de nuestros hijos, pero no he podido quitármelo de la cabeza desde entonces. Han pasado 476 días desde que la confronté al respecto. ¿Cómo lo sé? Porque cada vez que me sorprendo pensando en ello me digo a mí mismo, solo han pasado X días, tal vez no lo pienses mañana. Volviendo al principio, yo acababa de asumir un nuevo proyecto y nuevas responsabilidades en mi trabajo. Estaba trabajando muchas horas, más de 60 por semana, y estaba notablemente estresado. En mayo de 2015 me di cuenta de que mi esposa había añadido una contraseña a su teléfono. Cuando le pregunté al respecto, ella me dijo que era porque estaba planeando mi regalo del Día del Padre y no quería arruinar la sorpresa. Aproximadamente una semana después, vino a verme y me dijo que se sentía culpable de ocultarme ese secreto, y que iba a hacer que nuestro vecino, un contratista, me construyera una oficina en casa como regalo. Me pareció extraño que en nuestros 6 años juntos ella nunca hubiera dicho que se sentía culpable por algo y siempre insistía en que nunca se arrepentía de nada en su vida. El tiempo pasó, su teléfono seguía protegido con contraseña y las cosas no se sentían para nada bien. La veía usando su teléfono y sonriendo para sí misma cada vez más a menudo. Pero cuando le preguntaba qué estaba haciendo, no decía nada y guardaba su teléfono. Así que una mañana esperé a que se metiera en la ducha y agarré su teléfono antes de que se apagara y se activara la contraseña. Sabía que, de no hacerlo, seguiría con esa sensación insoportable de que algo estaba pasando a mis espaldas. Revisé sus mensajes y descubrí que le estaba enviando un mensaje de texto al vecino. Estoy toda cubierta de glaseado, ¿quieres venir y lamerlo? Con emojis de risa. Lo extraño de este chat es que no había otros mensajes para el vecino además de este, pero luego descubrí que eso era porque había configurado su teléfono para eliminar mensajes después de un cierto periodo de tiempo. Esto explicaba por qué solo encontré ese mensaje en particular y nada más. Me sentí incómodo con eso, pero sabía que ella tenía un sentido del humor pervertido y pensé que nunca haría nada para lastimarme. Pasaron los días y el vecino pasaba cada vez más tiempo en nuestra casa, pero la oficina se iba completando cada vez más despacio. No podía evitar preocuparme de que algo no estuviera bien, así que empecé a verificar su ubicación usando la línea de tiempo de Google. Fue en este punto que me di cuenta de que había grandes lagunas en su historial de GPS porque estaba apagando el GPS de su teléfono. Avancemos rápido hasta julio y en este punto la paranoia me estaba volviendo loco, así que le dije que necesitaba instalar un nuevo antivirus en su teléfono. Mientras ella lo tenía desbloqueado para mí, instalé un software antirrobo para poder volver a encender el GPS de forma remota y configuré la copia de seguridad y restauración de mensajes de AT&T para poder leer todos sus mensajes de texto desde ese punto en mi computadora. Al día siguiente, mi madre me pidió pasar tiempo con mis 2 hijos, así que mi esposa los dejó con mi madre y tuvo el día para ella sola. Observé la actividad de mi esposa desde la PC de mi trabajo, ya que pasó el día tratando de reunirse con el vecino, pero no tuvo éxito porque él estaba ocupado con otro lugar de trabajo. Esa noche recogimos a los niños de la casa de mi madre y salimos a cenar con el vecino, su novia y su hijo. Mi esposa y su novia estaban pasando un buen rato bebiendo, riendo y bromeando. Su novia mencionó que le gustaría ver la película Magic Mike XXL, sobre unos chicos que son strippers. Le dije que era una buena idea que yo cuidaría a los niños para que mi esposa y ella pudieran ir. Así que mi esposa y ella se fueron y el vecino y yo volvimos a mi casa para que los niños pudieran jugar videojuegos juntos. Los niños estaban en la habitación de mi hijo jugando y el vecino estaba sentado frente a mí en el otro sofá. En este punto mi esposa comenzó a enviarle mensajes de texto. Ella estaba escribiendo que estaba caliente y que estaba empapada, y que no podía esperar para darle un oral B, mientras se le respondía de vuelta. Ella le dijo que revisara su Snapchat, y al mismo tiempo yo vi una foto en su Snapchat donde ella estaba metiéndose los dedos en un baño. Siguieron hablando, tratando de averiguar cuándo podían encontrarse para acostarse. Lo decidieron para el lunes por la mañana después de que yo me fuera a trabajar. Así que, mientras yo estaba sentado en mi sofá mirando toda esta porquería, ya había planeado fingir que me iba al trabajo y dar la vuelta para atraparlos. Pero luego se dijeron que se amaban y fue todo lo que pude hacer para no saltar del sofá y noquearlo. Pero me contuve y continué leyendo la conversación que se desarrollaba frente a mí. Luego él le dijo, «Ahora eres mi chica», a lo que ella respondió, «Siempre lo he sido», terminando con él escribiendo, «y siempre lo serás». Mi esposa y la novia del vecino regresaron de la película y les pedí, cortésmente, que se sentaran. Luego les pedí a los niños que se quedaran en la habitación de mi hijo y cerraran la puerta. Volví a la sala y me enfrenté a mi demente esposa y al vecino. Les dije, «Así que ustedes dos se aman, ¿eh?».
Mi esposa entró en modo de negación total y la novia del vecino comenzó a golpearlo. Le pregunté a mi esposa si le había estado enviando mensajes de texto. Ella dijo que no. Así que le mostré toda esa basura de mensajes de texto. Ella lo admitió, pero dijo que era la primera vez que había llegado tan lejos. Le pregunté a mi esposa si le había enviado fotos. Me dijo que no. Así que le mostré la foto. Ella lo admitió, pero dijo que era la primera vez. Le pregunté si se estaba acostando con él, y me respondió que no. Debido a que no esperé para atraparlos teniendo intimidad juntos, no tenía pruebas para demostrar que ella estaba equivocada. En ese momento le dije que estaba terminando con ella y que la dejaba. Ella me dijo que se aseguraría de que nunca volviera a ver a mis hijos si lo hacía. Planeaba usar el hecho de que yo había intentado desvivirme en la escuela secundaria para demostrar que no era apto para tener a los hijos. Ella continuó diciendo que fue mi culpa por estar tan ocupado con el trabajo y estresado, que solo quería a alguien con quien pudiera hablar. Luego me dio una advertencia para que yo decidiera lo que iba a hacer o ella decidiría por mí. Lo más loco de todo esto es que la novia del vecino comenzó a defenderlos a los dos, diciendo que no podría haber sido tan grave si nos estaban acostando, y que mi esposa y yo éramos demasiado perfectos juntos para dejar que esto nos rompiera. Los vecinos se fueron a casa y mi esposa y yo discutimos el resto de la noche sobre lo que íbamos a hacer. Nos fuimos a la cama por separado sin haber resuelto nada. Seguimos yendo y viniendo sobre el tema todo el fin de semana y finalmente decidimos que nos íbamos a separar temporalmente mientras descubríamos lo que queríamos. Yo me iba a quedar en la casa y ella iba a tomar a los niños e ir a la casa de su mamá. Ese lunes fui a trabajar y recibí un mensaje de texto de ella en medio de una reunión con mis jefes diciendo que les había explicado cosas a nuestros hijos, pero que estaban molestos y que yo también tenía que explicárselos a ellos. Llegué a casa del trabajo y encontré a mis hijos llorando. Les había dicho que mamá tenía que irse porque papá estaba molesto con mamá. Cuando mis hijos quisieron quedarse conmigo, ella le dijo que no podían. Mi hijo el mayor me dijeron que si mamá tenía que mudarse porque yo estaba enojado con ella y él debía mudarse, entonces yo también debía haber estado enojado con él. Mi hija estaba llorando porque mi hijo lo estaba, no creo que tuviera la edad suficiente para entender lo que estaba pasando. Fue en ese momento que me di cuenta de que iba a arrastrar a los niños por el infierno si la dejaba. Así que me tragué mis sentimientos y le pedí que se quedara. Ella estuvo de acuerdo e insistió en que me disculpara con nuestro vecino, ya que todavía íbamos a necesitar pasar el rato con ellos porque nuestros hijos son buenos amigos. Lo odio, pero lo hago de todos modos. Pero haría cualquier cosa por mis hijos y me comporto civilizadamente todo el tiempo. Las cosas se calmaron por un tiempo, pero todavía pienso en ello constantemente. Me preocupo constantemente, pensando irracionalmente si de alguna manera causé su infidelidad y cómo puedo evitar que vuelva a engañarme. Luego, casi un año después del incidente original, ella le envía fotos nuevamente. Afirma que fue un accidente que tuviera la intención de enviármelos a mí. No le creo del todo, pero sigo actuando como si nada. Las cosas han estado en calma en ese aspecto durante unos 4 meses, pero todavía pienso en toda esa basura constantemente. Esto va a sonar tonto, pero siento que tengo una parte de mi cerebro que no puedo apagar, que siempre está pensando. Solía usar eso para resolver problemas de programación y me hizo muy bueno en mi trabajo. Pero desde este incidente, lo único en lo que piensa es en ella y en él y en sí hice lo correcto. Mi rendimiento laboral se ha visto afectado y siento que no he dormido bien en meses. Esto es un jodido por donde lo mires. Me temo que después de tanto tiempo, y el hecho de que le rogué que me devolviera a la casa con los niños, decirle que quiero divorciarme ahora solo la haría más vengativa hacia mis hijos y hacia mí. Siento que me he metido tan profundamente en un agujero del que nunca podré salir. Realmente no he hablado con nadie sobre esto. No quería hablar con mi mamá al respecto porque sentía que trataría a mi esposa de manera diferente y no necesitaba que las dos pelearan más de lo que ya lo hacen. Intenté hablar con un amigo al respecto, pero su consejo fue poner mi confianza en Dios, pero eso no fue mucho consuelo para mí, ya que soy ateo. Así que no tengo ni idea de qué hacer con mis sentimientos o cómo superar esto. Comentarios. U/Anónimo 1. Esto es una locura total. No puedo creer el nivel de maldad y manipulación que está mostrando tu esposa. Primero, te engaña con el vecino y se burla de ti con esos mensajes asquerosos, y luego tiene el descaro de amenazarte con no dejarte ver a tus hijos si decides dejarla. ¿En serio? Eso es una barbaridad y muestra una falta de humanidad total. Usar a tus hijos como herramienta de manipulación es algo que no debería tolerarse bajo ninguna circunstancia. Y para colmo, después de todo esto, te hace pedir disculpas a los vecinos. Esto es completamente surrealista.
La forma en que te está manipulando y tratando de convertirte en el villano de esta historia es algo que simplemente no puedo entender. Está claro que no le importa en absoluto tu bienestar o el de tus hijos, solo le importa proteger su ego y salirse con la suya. No solo está tratando de mantenerte bajo su control, sino que también está arrastrando a tus hijos en todo este desastre. Es una muestra de una crueldad y egoísmo extremos. Tienes todo el derecho de estar indignado y de tomar decisiones que protejan tu salud mental y el bienestar de tus hijos. No te dejes manipular más. Esta situación no es normal y no deberías tener que aguantar esto. U/Anónimo 2. Mira, lo que hizo tu esposa está mal, no te voy a decir lo contrario, pero leyendo lo que cuentas, también parece que la cosa venía mal de antes. Trabajabas más de 60 horas a la semana, lleno de estrés, y eso sin duda afecta a una relación. No es que sea culpa tuya, pero puede que la hayas descuidado sin darte cuenta. Ella llevaba el peso de la casa, los niños, y tal vez sintió que no estabas ahí para ella emocionalmente. No lo justifico, pero tampoco es tan raro que la gente busque una salida cuando se siente atrapada. Si te ha gustado el video, coméntalo y compártelo. También estarías ayudando si te suscribes y activas la campanita de notificaciones. Tu apoyo ayuda a que este canal siga creciendo. Muchas gracias amigos por todo el apoyo. Nos vemos en el próximo video.